que ya aquí tenemos instituido un importante panel con dos valiosos profesionales de San Francisco de Macorís. Mi amigo de antaño, compañero de estudio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, médico y abogado, Franklin Reynoso. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, Wilson Gómez. Un saludo de antaño y un recuerdo de aquellos compañeros en la universidad. Sí, Leoncio. Y otros tantos compañeros. Así es, y otros tantos. Qué bueno que tú estás con nosotros. Sí, quisimos decir presente a tu llamado por nuestro enamoramiento en la seguridad social, en un sistema que nació crecido, nació robusto, pero que se ha ido debilitando por lo que pasa en el país con esas instituciones que son en beneficio de la grande mayoría, pero que las minorías se quieren aprovechar al final. Exactamente, un buen resumen. También está con nosotros mi amigo y hermano, asesor permanente de este espacio. Bernabé fue el primer invitado a este programa hace más de 15 años, precisamente a tocar este mismo tema, pero esta vez lo tenemos con una nueva competencia, que es la de abogado. Buenos días y bienvenido, hermano Bernabé Matos. Buenos días, Wilson Gómez, y a todas las personas que cada domingo siguen el poder de la información. Este es un programa de orientación a la población con temas sumamente importantes, Wilson. Y como siempre vamos a hablar hoy de la seguridad social. Sí, lo que procuramos siempre en nuestros espacios es, sobre todo en este espacio, es que el pueblo se lleve una enseñanza y haya un medio que por lo menos se preocupe en mostrarle a la población dónde está la fuente del conocimiento, dónde pueden nutrirse y que todos aprendamos, porque el primero que está aprendiendo aquí soy yo. Hablemos de seguridad social. Bernabé Matos, retos y desafíos de la seguridad social. Mira, tú sabes, Wilson, que la ley se aprobó en el año 2001. Sí. Obviamente es mucho mejor la ley de seguridad social que lo que había anteriormente, porque obviamente anteriormente lo que teníamos era el seguro social, que no era seguro ni era social, porque era totalmente excluyente para la familia del trabajador. Apenas cubría al trabajador y a la esposa para el parto y al niño hasta 1 año. Los demás servicios había que irlo a buscar al hospital, y siempre hemos reconocido la deficiencia de los hospitales de este país. Ante la queja del pueblo, especialmente los trabajadores, que tenían que reclamar a las empresas donde había sindicatos que contrataran igualas médicas para poder enfrentar la situación de la familia. Eso era un gasto fuerte que tenían las empresas para eso, y los sindicatos lo consiguen a través de los convenios colectivos. Entonces, esa realidad y esa presión del movimiento sindical y también de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo hizo que naciera esta ley de seguridad social, que vino a mejorar la situación que teníamos anteriormente. Una ley que en teoría, como decía Franklin, te protege de 3 seguros: pensión, salud y riesgo laboral, y unos beneficios tangibles que están ahí plasmados. Lamentablemente no se ha aplicado tal y como dice la ley, porque lo que verdaderamente hace daño son los reglamentos y las normas complementarias que se elaboran. Los parches. Los parches que se hacen. Hay unas letricas chiquitas ahí, como en todo, sí, que es donde verdaderamente se afecta a la población. Básicamente, como decía Franklin, el interés económico particular de los sectores económicos se han adueñado de la seguridad social, y hoy la población dominicana, tanto en materia de salud y de pensión, se siente perjudicado, porque no es posible que para poder aumentar la cobertura del plan de servicios de salud, cuando la ley plantea que a los 10 años debe hacerse una evaluación para la implementación del plan básico de salud, cada vez que se aumenta un poco más de cobertura de servicios, hay que aumentar el per cápita a la RS. Cuando comenzamos en el 2007 la salud, porque pensión comenzamos en el 2003, eran 460 pesos por afiliado que recibía la RS. Hoy va por 1.400 pesos. 10 veces se ha aumentado. ¿Y el servicio?
el servicio sigue igual o peor, porque la población tiene que sacar más dinero de su bolsillo para poder enfrentar la situación de salud cada vez que se le presenta un problema de salud. Entonces hay un pleito constante entre el afiliado, el paciente, primero con el médico en la clínica y después con la ARS que no quiere cubrir o te dice no cubre. Entonces, el afiliado va a la ARS cuando tiene que ir a reclamar y ahí simplemente le dicen no. Es muy difícil que le digan que sí. Hay una institución que está para defender al afiliado, que es la DIDA, pero la DIDA hace poca promoción. No sé qué está pasando, donde la gente va a hacer las reclamaciones y eso se queda así en el aire. El problema es que esa ley fue muy bien concebida, tal y como conversábamos, pero la visión financista del manejo de la cosa pública y la ausencia del concepto social del Estado como Estado es lo que permite que se desarrollen este tipo de empresas con una visión rentista, manejando un aspecto social como lo es la salud y como lo es el sistema de pensiones. Franklin. Wilson, nosotros cursamos todas las asignaturas del pensum de medicina en la UAS. Sí. Pues, déjame decirte que yo me aboqué a hacer una tesis para graduarme de abogado, no de medicina, la medicina fue otra, para graduarme de abogado en el sistema dominicano de seguridad social, en la ley los proyectos de ley que cursaban en el Congreso. Tomé unos sistemas de seguridad social de países que nos habían adelantado en esa materia y lo comparé con esos anteproyectos de ley que cursaban en ese entonces en el Congreso. ¿Qué ocurre? Nosotros arribamos a unos entendimientos, o sea, llegamos a unos entendimientos al concluir esa tesis, en donde realmente el Estado debía enajenar los hospitales públicos, porque el parto en la clínica tenía un costo. Tuvimos que hacer comparaciones. Pues el costo que tenía el mismo parto en el hospital público multiplicaba 50 veces el costo que tiene en la clínica. ¿Qué pasó con esas conclusiones a las que nosotros arribamos? Nosotros tuvimos que dejarla bajo el tapete. No la quisimos publicar porque yo era un servidor público en el sector salud. Entonces, si yo decía que los hospitales no servían, pues el primero que debía salir de los hospitales iba a ser yo. Recuerdo de las aulas de medicina que yo le daba una idea a un funcionario de un gobierno que no voy a mencionar aquí, y él me preguntaba, pero mira, tú realmente con eso tú resuelves mucho, le resuelves mucho al país. Ahora, pregúntate, ¿qué tú vas a ganar con eso? Óyeme, yo me enfermé cuando ese mentor mío, porque es mi admirador, ese maestro, pero entonces él dice que no, Franklin, tú tienes que anteponer tus intereses ante los intereses de la mayoría. Yo no coincidí con esa idea, pero parece que muchos en el país con esa idea es que están coincidiendo. Ciertamente. Uno de los desafíos, Bernabé, que impone la seguridad social es la atención primaria en salud. Mira, Wilson, precisamente la ley plantea que la atención primaria es una política, que es por donde debe comenzar la parte de salud. La puerta de entrada. Sí, la puerta de entrada en la parte de salud. En el 2002, noviembre de 2002, cuando comenzó el Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado, comenzó por la región cuarta de salud, entra muy bien la atención primaria. Cada persona que no trabaja, pobre, va a su UNA y de ahí lo refieren al hospital. ¿Te entiendes? Y si hay que referirlo a otro centro de tercera categoría, también lo refieren. Y, perdón, y en ese caso SENASA cubre eso. En el 2007, cuando entró en vigencia el Seguro Familiar de Salud, ahí hubo problemas para entrar la atención primaria en el régimen contributivo. Y al haber problemas, obviamente, eso ha limitado la problemática de la población dominicana, que a la fecha de hoy, al no implementarse eso,
la población está gastando una enorme cantidad de dinero de su bolsillo, porque según los estudios que se han hecho en la atención primaria, se resuelven un 80% de los problemas de salud que hay. Cuando tú a la atención primaria se implementas, tú siempre debes de ir a tu primer nivel de atención, que tu ARS debe decirte cuál es, y ahí es cobertura 100%. Y te incluyen los medicamentos, especialmente para los diabéticos, los hipertensos. Su cobertura. Y la analítica, todo. Todo. Hay un capítulo en el per cápita que reciben la ARS, hay un capítulo, me parece que de 22 pesos, precisamente para la atención primaria. Y como no ha comenzado de 2007 a 2022, ¿cuántos años son? Bueno, eso se lo gana la ARS. Multiplícalo por 22. Eso se lo gana la ARS. Entonces, ahora se está luchando para que se implemente el primer nivel de atención, la atención primaria en el país, para que la población tenga un respiro, tenga un descanso y pueda reglamentarse muchas cosas. Si entra atención primaria, se resuelven muchas cosas, pero hay oposición del Colegio Médico y también hay oposición de las ARS. ¿Por qué razón? Porque las ARS le pagan a los médicos 3 centavos, que son 300 pesos por consulta. De 2007 que comenzamos, a pesar de que la capital ha aumentado 10 veces, le siguen pagando lo mismo. Y los médicos, ellos aumentan su copago por consulta, lo que le da la gana. Eso perjudica a la población. En el 2007 se planteaba que el pago por consulta, cuando tú ibas referido del primer nivel de atención, de atención primaria, a un especialista era 100 pesos que tú ibas a pagar diferencia. Eso estaba establecido. Pero eso no arrancó. Entonces, ahora, obviamente, si eso se hubiese dado, estoy seguro, muy seguro, que no es verdad que las ARS le van a estar pagando 300 pesos a los médicos actualmente, como lo están haciendo. Entonces, la lucha de los médicos se justifica porque eso es un abuso. Un médico no debe estar cobrando 300 pesos. Médico especialista. Un especialista de diferencia. ¿Qué pasa? Que el afiliado no va referido de un primer nivel de atención. Él va porque tú me dijiste a mí que fuera al ¿Por qué es su médico? ¿Por qué es su médico? Sí, ¿por qué es su médico? O tú que no eres médico, te digo que me duele la barriga y tú me dices, ve a tal especialista, y yo arranco para allá, me cobro una consulta especializada, y después que me mandan a hacer los análisis me dice, tiene que verte tal especialista. Cuando arranco para allá, tengo que pagar otra consulta especializada. Y si me mandan para otro especialista, son 3 consultas especializadas. Y eso en el primer nivel de atención, eso se resuelve. Entonces, obviamente, hay resistencia por parte del Colegio Médico y las sociedades especializadas para que se implemente la atención primaria y obviamente de las ARS, porque obviamente en este dime y directo entre las ARS y los médicos, las sociedades, quien sale perjudicado es el bolsillo del trabajador. Tú estás pagando una seguridad social que te la descuentan compulsivamente. Las ARS están ahí sentadas y el gobierno le manda el dinero religiosamente todos los meses. Para que hagan su redistribución. Para que hagan su redistribución. Entonces, después la ARS entonces, es la que le acepta el glosario, el historial que le manda el médico, la clínica. El desglose. Y le dice, no, esto no va, esto no va, esto no va. Es un pleito entre ellos que hay, que eso hay que reglamentarlo. Obviamente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el organismo rector del sistema, tiene que tomar decisión en ese sentido. Y en el 2003 se aprobó el reglamento de honorarios profesionales. Dice específicamente, porque yo estaba ahí y lo tengo ese reglamento, que cada sociedad médica para los honorarios profesionales tiene que tener un representante de cada sociedad para que puedan discutir las tarifas. Pero eso se dejó a un lado. Eso intencionalmente se dejó a un lado. Cuando el Colegio Médico le reclama a la ARS le aumenta algo, pero de ahí no pasa. Entonces, una negociación directa que hay. Eso es lo que pasa con eso. Entonces, esto hay que reglamentarlo. Obviamente es una situación política, el Estado tiene que intervenir a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y obviamente esta protesta que estamos viendo
todos los días en el de los médicos, ¿no? Yo digo que están utilizando el escenario no correspondiente, porque es el Consejo. El Colegio Médico forma parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y ahí es que se toman las decisiones. Usted tiene que ir ahí. No castigar a la población, suspendiéndole los servicios a través de las ARS, para que entonces la persona que está pagando un seguro, que es un descuento compulsivo que le hace, vaya a la clínica y tenga que buscar dinero para pagar la clínica y pagar médico. Sí, porque esto es una lucha que el único perjudicado es el pueblo, en todos los sentidos. Exactamente. En todos los sentidos. Porque es que, por ejemplo, no tiene servicio, ¿verdad? Exacto. Le suspenden el servicio. Pero esa persona que le han suspendido el servicio, le están descontando la seguridad social. Lógico. Y ese per cápita de ese afiliado está llegando normal a la ARS. Sin fallar. Es decir, que la ARS no se está perjudicando, no hay una huelga contra la ARS. Al contrario. Al contrario. Se beneficia. Aún mejora el negocio de las ARS. Exactamente. Entonces, otra cosa sumamente importante, Wilson. Esto está privatizado. Las ARS firman contrato con la clínica, contrato privado, Sí. con el médico, con los laboratorios, Sí, con las farmacias. Sí, con todo el mundo. Son contratos. ¿Por qué razón tiene que firmar esos contratos? Porque tienen que resolverte tu problema de salud, el mío. Yo no tengo que ver que ese médico y el ARS tengan problemas. No. Es cuando yo voy al médico que necesito yo un especialista, a mí me atienda porque yo estoy pagando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ARS cuando yo le reporto a la ARS? Mire, el doctor Franklin Reynoso a mí no me quiso atender y tiene contrato con ustedes. Ah, pero la ARS tiene que sancionarlo o demandarlo Eso se llama incumplimiento de contrato. porque está incumpliendo el contrato. Entonces, te das cuenta la dejadez por parte de las ARS que no quieren hacer cumplir la ley porque le conviene. Está bien, pero ¿y entonces el régimen, que es un régimen, el de la seguridad social, Sí, claro. que tiene su don de mando, Sí. que tiene un presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Sí. ¿verdad? Que es el ministro de de Estado, Trabajo. el Sí. ministro de Trabajo, ¿verdad? Esa autoridad, ¿cómo permite ese tipo de masacre contra un pueblo? Bueno, la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, CISARRIL, su nombre lo dice, superintendencia. Exacto. Es la que está para vigilar, es la que está para garantizar que tanto las prestadoras de servicios como las ARS, los médicos y las farmacias cumplan con la responsabilidad. No está haciendo su papel. ¿Tú entiendes? Y la otra institución, que es la responsable donde el afiliado reclama, es la DIDA, tiene que hacerse eco de esas cosas y mandar eso al Consejo para denunciar eso y plantear eso y buscarle solución. Además, la ley 1320 ahora le da más poder a la DIDA, que debe ayudarte a coger los casos y llevarlo hasta los tribunales. Hasta los tribunales. No he visto el primero todavía, pero... Por lo menos está ahí en el papel. Wilson, con la traba que tenemos con la puerta de entrada, con la atención primaria, las consecuencias de que no entre de que no se aperture esa puerta de entrada mira, te voy a poner un solo ejemplo nada más. Ahorita mencionaba Bernabel y mencionabas tú también que el paciente va donde un médico porque es su médico, pero no porque sea la puerta de entrada. Ahora, ese médico que es tu médico, hay que ver hasta qué punto es tu médico. Si es tu médico en la puerta de entrada, en la atención primaria, ese médico tiene sus obligaciones, ese médico va a ir donde ti, a tu casa, cuando te toca la consulta y tú no Sí. fuiste al consultorio. En esta misma semana, a un compueblano mío, compañero de juegos de infancia, le acaban de cercenar una pierna, se la cortaron. Yo digo por la no puesta en vigencia de la atención primaria, porque él tiene su médico, pero su médico es un especialista en Macorís, que si él no viene donde el especialista, pues nadie lo ve, y él se estaba ocultando una laceración que tenía en una pierna, una persona diabética, pero al no tener una que le duela a él, que es a la que él pertenece, entonces pues nadie va a su casa a ver cómo está él. Cuando él se decidió por venir al médico porque un dedito del pie se le cayó, óyeme, eso es desastroso, se le cayó el dedito y cuando vino a cortarle la pierna a una persona de 50 años de edad, ¿te Mira, imaginas?
Cuando fue concebido la unidad de atención primaria, en base a eso, los términos se confunden mucho, lo que es la atención primaria a la unidad de atención primaria, ¿verdad? Sí. Son términos muy parecidos porque la atención primaria es una política de Estado. La unidad unidad nacional de atención primaria. Exactamente, son estructuras demográficas y geográficas también. Que están hechas, Wilson, para que todos los afiliados tengan su médico de cabecera. Exacto, eso te iba a decir, porque eso se formó bajo la dirección de Juan Octavio Ceballos, siendo secretario de Estado de Salud Pública. La primera UNAT que aquí se inauguró se hizo en Villarribas, provincia de Duarte, que inclusive yo tuve el prestigio de ser el maestro de ceremonia, el privilegio de ser el maestro de ceremonias. Esto es una creación de Juan Octavio Ceballos. Y eso está ideado precisamente para que el médico sea un médico de cabecera, porque aquí tenemos una debilidad en nuestro sistema de salud, que es una salud resolutiva, para resolver problemas. Tú vas al médico, curativa. Tú vas al médico a resolverte un problema de salud. Y la salud no está concebida para manejarse de esa manera, sino para prevenir la salud. Es preventiva. Entonces, esa salud preventiva que se puede hacer desde el hogar, desde el núcleo del hogar, con un médico, con una enfermera, con trabajadores sociales, con promotores, como está concebida las UNATs, van a las casas, orientan. Hay un árbol genealógico que determina muchas de las patologías y de la propensión a diferentes enfermedades, que sirve para la prevención. Y no solamente esta atención primaria, de lograr intervenirse, de lograrse implementar, ese es el término, mejoraría grandemente y sobre todo disminuiría el costo de la salud, que ustedes saben, y tú bien sabes, Bernabé, que es una de mis guerras con la fundación, disminuir el costo de la salud en la República Dominicana, porque es inasequible para la población. Mira, Wilson, con eso que tú estás diciendo, eso es así. Y eso conlleva otro elemento sumamente importante, que cuando tú perteneces a una UNAP en el régimen contributivo, tu centro de atención primaria, se genera automáticamente el récord único. Exactamente. Donde está todo lo tuyo ahí. Entonces, de forma tal que cuando te refieren a un especialista, que ese especialista mete tu número de seguridad social, tu número de cédula, y él ve todo lo tuyo. En este momento de la actualidad aquí en República Dominicana, tú tienes 100 récords si has ido a 100 médicos. Tienes 25 récords si has ido a 25 médicos. Hermano, de la emergencia de la clínica donde usted va a consultar, ¿verdad? Que usted llega con una emergencia, le preguntan todos sus datos. Y cuando usted llega donde el médico, le preguntan todos los datos. Y te mandan a hacer los mismos procedimientos. En el mismo centro clínico que usted trabaja. Entonces, el récord único es sumamente importante. Primero, por otro lado, Franklin, lo importante de esto es que el Estado como tal va a tener más información puntuales y acabada. Cuando meta ahí, por ejemplo, ya sabemos cuántos diabéticos hay. Tenemos una diapositiva, ¿verdad? Sí, para la atención de orientación. A Francis, por favor. Ok, precisamente. Arrancamos. Mira, ese es un trabajo que yo hice y lo tomé de la Fundación Plenitud, que de las promesas incumplidas que hay en República Dominicana. Ahí explica lo que teníamos antes de comenzar la ley de seguridad social, que apenas un 6% de la población asegurada dentro de un seguro social monopólico con sus propios proveedores para los asalariados sin la familia. Y alrededor de un 12% de la población asegurada en igualas médicas, privadas, para proteger a los empleados formales del estrato superior. Un sistema público abierto con financiamiento a la oferta vía impuestos generales para la población pobre, para los informales y los excluidos del sistema de aseguramiento. Eso es lo que teníamos antes. Adelante, por favor. Entonces, ahí están los resultados. ¿Qué teníamos anteriormente? Ineficacia, pobres indicadores de salud, inequidad, baja protección financiera, altos gastos de bolsillo, gasto catastrófico y empobrecedor, elevados niveles de insatisfacción, ineficiencia, o sea, fragmentación, ausencia de coordinación y articulación, y un aumento indiscriminado de los costos por la inexistencia de mecanismos de priorización. Eso era lo que teníamos, esos eran los resultados que había.
Entonces, vino la ley ahora, avanza, vino la reforma en el año 2001, entre el 2001 y entre 2007, que fue cuando comenzó el seguro de salud, dice, fundamental en los principios con competencia regulada dada ya por la existencia en el sector privado, importante participación tanto en la provisión como en el aseguramiento. Principio de separación y descentralización de las 4 funciones básicas de los sistemas de salud: rectoría, financiación, aseguramiento y provisión. Y la rectoría es pública, obviamente la CISARRI que la dirige, y tanto la provisión de servicios como el aseguramiento es plural. La población asalariada tiene acceso a proveedores y aseguradores privados, con y sin fines de lucro, que compiten con los afiliados. Esa parte es la que no se está cumpliendo. Y la población pobre, sin empleo, a través del SENASA, recibe los servicios. Adelante. Entonces, los principales resultados, entonces, se crean las instituciones del sistema, de la ley 87-01, está el Consejo Nacional de la Seguridad Social como organismo rector, la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, CISARRIL, la Tesorería de la Seguridad Social, que tiene una empresa adentro que se llama Unipago, las ARS, que es la que Unipago les paga, y el SENASA, y así se logró afiliar el 80% de la población cuando comenzamos. Prácticamente no se avanza en la reestructuración de la provisión pública ni en la organización de la provisión privada. Recientemente se crea el Servicio Nacional de Salud para manejar eso. Se logra la separación de la rectoría del financiamiento y la provisión del régimen contributivo, pero el régimen subsidiado sigue financiado bajo la vía de la oferta. Se avanza poco en la regulación de la competencia. No se establece un sistema permanente de definición y costeo del paquete de beneficios. Y no se evalúan tecnología. La función de inteligencia sanitaria y la rectoría siguen siendo muy pobres. Sigue, adelante. Déjame descansar algo, sí, Bernabé. Tú sabes que a propósito de esto, cuando yo comencé a conocer estos detalles, lo que propuse en una obra que yo escribí fue que la seguridad social se centrara únicamente en el aspecto previsional, en lo que son las pensiones, y que en cuanto a la salud, que el Estado Dominicano fiscalizara las igualas y seguros médicos que existían en ese momento y que le inyectara recursos a los hospitales para que los pusiera a competir con las clínicas. Esa era la propuesta, y que no nos abocáramos a una reforma tan radical en cuanto a la salud se refiere, porque a la larga yo vi que no, y que era infructuosa. Y no solamente eso, Franklin, sino que, por ejemplo, en la zona del Bajo Yuna, que varias veces lo vivimos, los profesores iban a la UNA, a la policlínica, a buscar medicamentos de los pobres, y no le facturaba a nadie. Gente con seguro médico iban a buscar los medicamentos del régimen subsidiado, y su ARS se quedaba con todo ese dinero. ¿Por qué? Porque Salud Pública no tenía un mecanismo de facturación para facturar a las clínicas, a facturar a la ARS. Hay algunas habilitaciones. Sí, pero no le facturan a las ARS. Yo hice un trabajo en los hospitales sobre cuáles emergencias llegaban que eran de pacientes de régimen contributivo, que tienen su ARS privada. Entonces, el tema yo lo nombré como enriquecimiento ilícito. Cuando yo, que tengo un seguro privado, voy al hospital por una emergencia y el hospital no le factura a mi ARS, entonces mi ARS se vuelve rica mientras que el hospital se empobrece. Porque por ejemplo, consume los medicamentos que le iba a dar a una pobre infeliz que viene más tarde a la misma emergencia, pero nada más había una dipirona y la usaron en mí. Porque un paciente trasladarse, por ejemplo, como es el caso de Castillo, de Pimentel, de Villarribas, de Hostos, provincia Duarte, te estoy diciendo, Bajo Yuna. Bajo Yuna, que si tú te vas a otras provincias mucho más pobres que la nuestra, te vas a dar cuenta. Entonces, para esos pacientes venir de allá a un centro privado aquí, van al hospital. Entonces, eso es en río revuelto, ganancia de pescadores, como se dice. Así es. Y no solamente eso, Wilson, amigo televidente, una persona del Bajo Yuna, de la Reforma para allá, venir para acá, tiene que pedir que trabaje, es contributivo. Pedir un día de permiso, gastar el pasaje para venir para acá, hacer una fila aquí para eso. No, con un malestar. Mejor vaya a la UNA y ahí lo atiende. Yo lo presentaba. Y entonces, lo otro es, Franklin, y tú lo sabes perfectamente bien,
que normalmente las enfermeras de esa UNAP viven ahí, o sea, todo el mundo la conoce. Entonces aunque ella sabe que tú eres contributivo, ella te va a atender como quiera. Mi hermano, cuando llega un medicamento o una UNAT, Sí. Hay mucho trabajo para el salen a médico. vocearla Hay de mucho una trabajo para el vez. médico. Mira, yo lo plasmaba de la siguiente manera. Yo vengo en mi vehículo para Pimentel, por ejemplo, y cuando vengo por Piedra Blanca, se me mete ese dolor de cabeza. Y yo tengo en mente el hospital de Pimentel, porque ahí es que vivo y para allá es que voy. Pues a la misma hora, hay un pobre infeliz que vive en Caovete y tiene el mismo dolor de cabeza, pero entonces tiene que salir caminando para el hospital. ¿Qué pasa? ¿Quién llega primero? Yo llegué primero, pero yo tengo un seguro, yo le paso por lado a 1000 clínicas que hay por ahí, en donde mi ARS me va a cubrir. Sí. Pero llego al hospital y el hospital consume en mí el único medicamento que tiene para el dolor de cabeza, y cuando el pobre infeliz llega, que es la única alternativa que tiene, ya no queda el medicamento. Entonces le dan una receta, que es el dolor de cabeza del afiliado del régimen subsidiado, cuando va al hospital, que se supone que a esa gente no se le debe dar receta en el hospital. Eso es lo que dice la ley, que no se le dé receta. Y si me dan una receta y yo la compro, yo debo comprarla y traerle la factura a Senasa. Y Senasa va a hacer los menesteres para en el próximo pago que le vaya a hacer a ese hospital le descuenta esa receta que a mí me dieron y que yo tuve que comprar, y me llaman para que yo vaya a buscar los 45 pesos que me costó la receta. Pero te das cuenta sí. La traba y la burocracia que hay. Cuando tú te ves la receta que te dieron son 200, 300 pesos. Y tú tienes que gastar 200, 300 pesos en un pasaje para venir a reclamar. Mejor lo dejas así. Hay una desprotección total. Así. Seguimos con las diapositivas. Sí. El modelo de atención primaria en salud. Dice, las leyes que conforman el sistema de salud en la República Dominicana consagran la atención primaria en salud como el eje central de articulación del sistema, con la adopción de un enfoque de prevención de la enfermedad. O sea, la atención primaria es la prevención de la enfermedad, porque ahora estamos con un régimen de salud curativo, cuando la ley lo que manda es que sea preventivo. ¿De prevención? Sí, dicen los cubanos, sí. Hay un hoyo profundo donde está metido el médico. En ese hoyo, sí. La población de allá arriba, el que se cayó allá abajo, entonces el médico lo atiende. Oye, pero eso es ilógico y caro. No. Y ese fue el principio de la medicina, pero que ya hemos avanzado, entonces vamos a subir el médico a la atención primaria allá arriba para que se codee con la gente. Dice, bueno, la calidad es muy pobre. Un estudio en el 2019 observó que la mayor parte no están habilitados por el propio Ministerio de Salud Pública y que solo un 30% cumple con las condiciones mínimas para operar. El 60% son dirigidos por médicos pasantes y solo un 5% tienen médicos familiares. O sea, para que tú veas cómo está la UNAM en estos tiempos ahora. Sí. Y hay una gran rotación de personal y los establecimientos están cerrados gran parte del día. Hay un uso intensivo de las emergencias y los fondos asignados para el primer nivel son muy insuficientes. Avanzamos. Dice, promesas incumplidas en el régimen contributivo, que es la parte que yo quiero que nos centremos. Dice, los pacientes se dirigen directamente al especialista. Nunca se ha implementado el primer nivel como puerta de entrada, que eso es lo que se está reclamando. Corresponde a las ARS contratar ese primer nivel, dado que tienen prohibida la integración vertical. Las ARS no contratan eso, porque no se lo exige el Consejo ni la CISARRIL. Dice, pero los proveedores privados se han opuesto a establecerlo y los públicos tienen baja calidad y capacidad resolutiva. O sea, las clínicas, los médicos se oponen a que se implemente el primer nivel de atención. Seguimos. Carencia en el ejercicio de la función rectora. En el 2018, la CISARRIL entregó una propuesta de implementación del primer nivel de atención como puerta de entrada en ambos regímenes, con cálculos específicos sobre su costo. La propuesta introducía una importante innovación, la cobertura garantizada de intervenciones con alto peso en la carga de enfermedades del dominicano, comenzando con hipertensión y diabetes. En octubre se cumplieron 4 años y no ha podido aún ser conocido por el Consejo Nacional de la Seguridad Social por las diferencias que existen entre los distintos sectores, representantes de intereses que actúan dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hace 4 años la CISARRIL elaboró una propuesta, la mandó al Consejo. En el Consejo están todos los sectores, comenzando por el gobierno que tiene 5 representantes. Los empresarios tienen 3, movimientos sindicales tienen 3, están los médicos y están todos. No hay forma de que eso se apruebe, que se implemente eso.
porque es una lucha de intereses de carácter económico bastante fuerte que se da ahí en ese debate. Y obviamente el dinero se impone. El dinero se impone, lamentablemente. Seguimos. Los problemas de salud se resuelven en el primer nivel de atención. Hablamos del expediente digital por ley, que ya lo planteé más temprano. Seguimiento al paciente a lo largo de su vida y permite navegar dentro del sistema de salud. Franklin lo explicó eso ya. Acceso a información clínica de la mayor parte de los servidores públicos en tiempo real. Tú puedes estar en Barahona, cuando meten tu número de cédula ya de seguridad social, ahí sale todo lo tuyo. Entonces, esa red tiene que crear el Estado Dominicano. Sí, eso quita que a mí me hagan una sonografía ayer, por ejemplo, sí, y que mañana yo vaya de un médico y me indique la misma sonografía. Cuando entra el sistema, cuando entra el sistema va a ver, no, pero usted le hicieron una en esta misma semana, sí, y ya la tiene ahí visible. Y que tú, por ejemplo, Dios no lo quiera, tiene un accidente en Barahona, para poner ese ejemplo, sí, tú llegas ahorita, tienes ese accidente en Barahona, tú estás inconsciente. Exactamente. Pero no conocen tu historial. No saben si tú eres diabético. Ni qué tipo de sangre tú tienes. Ni qué tipo de sangre, si tú eres diabético. Y la tipificación es algo sencillo, que se hace rápido. Pero, por ejemplo, para determinar si tú eres diabético o algún padecimiento anterior que deba observarse a la hora de aplicar un medicamento X para la lesión, nada de eso se tiene. Mira, otro de los temas que está planteando es el sistema de la lámina, que ponga la lámina, donde quedamos. Mira, el expediente digital único de salud es clave para que funcione el sistema. Si ese expediente digital único no está, el país no va a tener la información. Yo a veces me pregunto, cuando aquí se habla de seguridad social, en un país de fuera, que van uno de nuestros expertos a un cónclave, sí, y le digan que no tenemos un registro único de información, ¿podrá pensarse en ese país que aquí hay seguridad social? Sin embargo, Wilson, ¿qué es lo que ocurre? Que con esta desorganización que tenemos, alguien se está beneficiando. Del caos. Sí, alguien se beneficia del caos. ¿Por qué? Porque cuando a mí me hacen 3 o 4 sonografías innecesarias, alguien las está cobrando. Alguien le está cobrando. Esa es la verdad. ¿Verdad, Abel? Adelante. Sí, adelante. Entonces, que el 80% de los problemas se pudieron resolver sin referirse a un nivel superior. Está demostrado eso, no es porque uno lo dice, que está demostrado en otros países, que el 80% de los problemas se pudieron resolver sin referirse a un nivel superior. Porque ahí en el primer nivel de atención hay 5 especialidades, ahí te ven todo, y ven todo. Te van a referir cuando verdaderamente tú necesitas referimiento a un segundo nivel o un tercer nivel. Eso es lo que pasa con eso. Adelante. Y eso lo vemos nosotros, tú sabes dónde, en las propias emergencias de las clínicas, cuando nosotros vamos, sí, nos dice, venga mañana por consulta. Pero ya tú te fuiste con el paliativo. Entonces, y con ese paliativo muchas veces tú tienes. Entonces, en el primer nivel de atención te van a ver como un todo. Exacto. Pero al ortopedista, que tú vas con el fémur roto, tú no eres Wilson Gómez, tú eres un fémur. O sea, a él no le importa que como tú tengas la presión, ni como que tú tengas una úlcera. Ni que sea diabético, ni nada de eso. O sea, eso es un atraso para la medicina actualmente, pero es como decimos, del caos alguien se está beneficiando. Continuamos con las diapositivas. Vamos a la diapositiva. Yo leo ahí la última parte. Abajo dice, la falta de voluntad política se ha reflejado en la dificultad que ha tenido el país para implementar el primer nivel como puerta de entrada dentro de una estrategia de atención primaria y redes integradas, tal como figura reiteradamente en el marco legal vigente en todos los planes gubernamentales. O sea, es la falta de voluntad política. Bernabel, ¿tú piensas que para cuestiones como este primer nivel de atención y otros puntuales en la seguridad social debería eliminarse el poder de veto? Es que el poder de veto no tiene nada que ver con eso. El veto está hecho para que uno de los poderes no abuse del otro, especialmente para proteger al débil. Ahora, el débil se arrodilla al poder económico, eso es lo que sucede. O sea, la calidad de la representación que no la tenemos, por ejemplo, la clase sindical que representa al sector laboral de este país, a mí no me representa y yo contribuyo a la seguridad social, a ti no te representa y contribuye. Se representan ellos. Se representan de manera ellos. Personal. Hay una clase sindical aquí que se ha enquistado en esos organismos. El ejemplo fue cuando en el gobierno de Leonel Fernández se utilizaron los fondos del seguro de riesgos laborales. Sí. ¿Qué hizo ese mismo sector que tú estás hablando, el sector laboral?
El sector sindical. El sector sindical. Fue el gobierno de Danilo cuando la pandemia. Cuando la pandemia. 14.000 millones de pesos cogió el gobierno para los No, pero programas fue apretado, FASE y todo fue eso. apretado. Sí, pero se inició cuando Leonel, la primera vez que se le pusieron la mano a esos cuartos fue cuando Leonel, al sector sindical, cuando eso fue que le permitieron crear a Musol como parte del negocio. Sí. Pero nosotros nos beneficiamos de eso como trabajadores. No. Lo que pasa es que el riesgo laboral, como un aporte exclusivo del empleador, ese dinero está quedando ahí. Primero, por un lado, las trabas que le pone el riesgo laboral a la gente para que haga la reclamación. Y es la que mejorcito responde. Sí, entonces le sobra dinero. Y es la que mejorcito responde del sistema. El gobierno está con los ojos abiertos para buscarlo. Mira, un consejo para la población es, porque yo he visto mucha gente que van y depositan su expediente. Ayer mismo me estaban hablando de un caso en donde una empleada que se discapacitó en el trabajo, tenía un sueldo, un salario de 10,000 pesos, duró como 4 meses de licencia y le dieron como 300 pesos. Cuando yo veo esos casos, yo enséñenme papeles para yo ver qué pasó. Ahora, es recomendable para la población que busque asesoría primero antes de dar un paso. Exacto. Que busquen asesoría antes de dar un paso porque... Que precisamente para eso se creó la vida, que es una de las cosas, de las mejores cosas que tiene la seguridad social. Y que lástima, que la clase sindical haya sido tan débil y no se haya puesto de acuerdo y permitiera que el gobierno pusiera una representante suya ahí. Porque ahora mismo nosotros no tenemos quien nos represente a nosotros en la seguridad social. Bueno, porque la representante de la vida, Serrata, no viene de la clase sindical ni laboral. Yo no sé. Viene del ejercicio del poder político. Hablaba de ese tema con Bernabé, que qué pasó con el sector sindical en ese aspecto que no peleó su postura. Porque eso fue negociado. Eso fue impuesto. Eso prácticamente Ahora, fue negociado. esta vez fue impuesto, pero ese cargo fue negociado. Fue Ese negociado, cargo era del claro. ¿Cómo? Por las pensiones para los dirigentes. Es lo que es el rumor que anda por ahí. Yo eso no lo había escuchado, ¿no? Sí. Terminamos con la atención primaria, cosa. Bernabé. Sí, claro. Correcto. Entonces, esta parte de la atención primaria es vital para la seguridad social en la República Dominicana. El Porque médico... los beneficios que se obtienen a nivel de información, que todo el mundo sabe la importancia de la información, el beneficio que se obtiene cuando esa persona es atendida adecuadamente y se le restablece la salud en un primer nivel es mucho más económico que si nos vamos a un segundo o a un tercer nivel de atención. Sin embargo, Wilson Gómez, se tiene el temor de que el médico especialista va a haber menor número de personas con el inicio de la atención primaria, pero el sistema está esperando que se ponga en vigencia esta puerta de entrada para mejorar los pagos. Pero que está está concebido que en la atención primaria debe de haber médicos especialistas, ¿o no? Ginecólogos. Son 5 especialidades. 5 especialidades. Gastroenterólogos. Sí, son 5 especialidades. Pediatras. Exacto, sí. Son 5 especialidades. Pero es decir, van a tener su mercado. Lo único que va a ser un mercado de empleo, no un mercado prolífero y, ¿verdad? Pero aún estos médicos que atención primaria tenga que referirles, van a tener mejor pago, porque van a tener un número menor de usuarios haciendo uso de ese servicio y por ende el sistema va a poder pagar mejor el especialista. Es correcto. Aquí una de las cosas que nosotros debemos intervenir son los costos. Y yo he sido muy fuerte con esto en la fundación. Cada vez que dirijo un comentario casi siempre es orientado por ahí, por los costos. Un costo de un consultorio médico, tú te compras un apartamento de lujo con lo que cuesta un consultorio. Es correcto. Pero encima de eso, para que tú te crees el consultorio y después tú tengas que inclinártele a una ARS para que te firme un contrato. Para que te firme un contrato. Ese es el contrasentido. Es decir, hay un secuestro Sí. de las estructuras de salud y de los costos de salud. O sea, Que el gobierno se ha hecho el chivo loco y no la ha intervenido. Y debe de intervenirse. Porque no se justifica que la empresa de mayor crecimiento en un pueblo sea un centro médico, sea un sector ligado a la salud, un laboratorio médico, un laboratorio farmacéutico. Mira, Franklin y Wilson, da pena que un médico tenga que rogarle a una ARS que le dé el código.
Sí. Esa es otra cosa que se está luchando para que se establezca el código único. Y que es innecesario. Franklin Reynoso es médico porque tiene un exequatur que le otorgó el Poder Ejecutivo. Resulta que la RS tal le dice a Franklin que no. Y si Franklin me da una receta a mí, la RS no la despacha porque dice que Franklin no tiene contrato con ellos. O sea, las ARS tienen más poder que el Poder Ejecutivo. Exactamente. Sin embargo, existe la resolución del Consejo que me dice que esa ARS tiene que darle cobertura a esa receta, aunque la haya dado un médico que no sea de su red de prestadores. Correcto. Sin embargo, existe una ARS que no le hace caso a esa resolución y simplemente no te la cubre. No la cubre. Simplemente no la cubre, pero oye, por encima de la ley. Ahora, ahí voy donde el afiliado ahora. El asegurado debe empantalonarse. Los tribunales en este país están ociosos. Deben incrementarse las demandas, porque aquí hay personas que no van a aprender si no es allí en el tribunal. Sí, sí. Y hay muchas sentencias condenatorias. Muchas. Esas ARS están siendo condenadas porque cuando violan una ley, lo que proviene en un tribunal es una condena. Y que son tan evidentes las violaciones de la ley. Tan evidentes porque la ley está ahí. Sí, sí. Señores, vamos a pedirles un permisito porque viene una papa caliente. Y esta es la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social por parte del Colegio Médico Dominicano, para ver cuál es la visión, porque dicen no ARS, no AFP, no ARS, no AFP. No sé si ese es el contenido de los articulados de la ley. Vamos a analizar todo esto después de la pausa. Le pedimos un permisito y ya volvemos. Estamos hablando, ambos son expertos en la seguridad social y estamos hablando precisamente de los retos y desafíos de la seguridad social. Ya abordamos un reto que para mí es un reto grande, que es el reto de la atención primaria. Se agrega una propuesta que la población desconoce de la reforma a la Ley de Seguridad Social por parte del Colegio Médico Dominicano. Yo me pregunto primero a ambos, ¿es necesaria la reforma de la Ley de Seguridad Social o es necesaria la aplicación a la ley que tenemos? Nosotros, Wilson Gómez, amigos televidentes, tenemos una debilidad en este país y es que se acostumbra a modificar leyes sin ton ni son, solamente porque la que tenemos no se pudo cumplir. Es una razón válida para modificarla, pero ¿qué ocurre? Que la modificamos por otra que tampoco se va a cumplir. O sea, me gustaría que alguien dijera alguna vez, ok, vamos a modificarla, pero primero vamos a darnos un training, vamos a hacer que se cumpla esta, a ver qué tal. Y si cumplida no da resultado, entonces la modificamos, pero sin darle la oportunidad, modificarla. A 17 años con una ley sin haberse cumplido, básicamente, violando todas las normas, muchas de las normas, creando resoluciones y que decíamos en un principio que son parches que se le ponen para acomodar sectores porque la ley no le conviene. Mira, me gustaría que Bernabel, aunque sea en un par de minutos, nos dijera la historia de cómo fue que se hizo la Ley de Seguridad Social y por qué ese historial que tiene esa ley hace que sea la mejor ley de seguridad social. En este país nosotros tenemos el mejor sistema de seguridad social del mundo. ¿Cómo llegamos a eso, Bernabel? Mira, obviamente, Franklin, esta ley nació producto de varios análisis y consultas a nivel nacional e internacional para implementar algo que superara lo que teníamos anteriormente, que era lo del seguro social. Y eso fue lo que pudimos conseguir. Eso es lo mejor que teníamos anteriormente. Ahora bien, la ley, muchos artículos te dicen que tal o cual cosa, hay que crear una norma complementaria para su implementación. Hay que hacer una resolución. El espíritu de la ley es bueno y es lo mejor que tenemos. Entonces, yo digo que no hay que modificar la ley. Lo que hay que modificar son los reglamentos y las resoluciones que se han emitido. A la luz de la ley. A la luz de la ley, para que se pueda implementar. Por ejemplo, Franklin, la ley te dice que a los 2 años de haber implementarse la ley, 2 años, deberían enviarse el régimen contributivo subsidiado. Y no ha comenzado. Y no ha comenzado. Y no ha comenzado. ¿Y qué dice la ley, Bernabel, sobre el seguro de los pensionados?
La ley no dice nada, pero es el Consejo que tiene que solucionar ese problema, porque es ilógico que después que tú eches toda tu vida trabajando, ayudando al engrandecimiento del país, al enriquecimiento del país, cuando ya tú no puedas trabajar más, que te vas para tu casa con una pensión, te vayas sin seguro médico. Pero yo no diría que no dice nada. Oye, Le manda al consejo que claro, haga los amarres para que los exacto, pensionados no, tengan su seguro. Estoy de acuerdo ¿Qué contigo. ha hecho el consejo? Estoy de acuerdo contigo. No ha hecho nada. Porque Parece que ahí no hay gente de edad para pensionarse. No. Lo que pasa es que la lucha interna que hay con la RS no permite que eso pase. Porque la RS no quiere gente vieja. Lo que quiere es gente de 20 a los 45 años que no se enferma para que le quede todo el dinero. La CISARIL en una ocasión emitió una resolución que te permitía a Franklin afiliar hasta la tercera congeneración sanguínea, que tú puedes afiliar a tus abuelos, a tus tíos, a tus hermanos, A los sobrinos. pagando el per cápita. Se opusieron, dicen, no. ¿Sabes lo que dijo la RS? El trabajador iría muy sacrificado de su bolsillo y de su salario. Wow. Oye, ¿qué excusa? ¿Cuánta- Oye, ¿qué excusa? Defendiendo a los trabajadores de la solidaridad con los RS. empleados? Óyeme. Y eso no se implementó, eso se quedó así. Pero la ley también dice que todo empleado público debe pasar al SENASA. El artículo 31 lo dice, lo especifica. ¿Y no se cumple? Y en ella hay una sentencia. Y no se cumple. Y no se cumple. ¿Tú entiendes? Que todos los empleados públicos deberán estar en SENASA. Mira, Y los empleados públicos, llámese, los médicos del sector Claro, público, ¿verdad? todo. Los profesores, Sí, todo. todos los empleados públicos deben pasar al SENASA, Sí. por ley. hay otra ley que dice que los profesores tienen que estar en el SENMA. Sí, no, porque es de autogestión. Ese de autogestión. Sí. Mira, a propósito del seguro de los pensionados, y yo le menciono, le doy mucha importancia porque es que ahorita yo soy pensionado. Claro. Se crearon planes pilotos para que los pensionados de algunos sectores tengan su seguro médico. Ahora, ¿qué pasa con esos planes pilotos? Mira, Que- Franklin, pero el abuso más grande. Los médicos pensionados, ¿te das cuánto que le descuentan? El 6%. Oh, Wilson, pero mira, Si un médico pensionado le descuentan el 6% de la pensión para salud. o sea, eso es más, eso es más que lo que me están descontando a mí actualmente por la seguridad social completa. Sí. Entonces ahorita me van a descontar más de ahí solamente para mi seguro médico y hay que ver cuál es el catálogo de prestación que yo tengo, porque mi mamá y mi papá tienen ese plan y ahora mismo se acaba de operar mi mamá de la vista y no le cubrieron nada porque lo que tiene es el plan de los pensionados, pero es el más caro que hay y el que menos cobertura tiene. Y no solamente eso, que te limita también las clínicas. Tú como pensionado no puedes ir a todos los centros que va como contributivo. SENASA te los tiene limitados, los Mira, centros médicos. no sé Es cómo decir, hicieron. ahí estamos hablando de exclusión. Exactamente. No sé cómo se le ingeniaron, Wilson Gómez, algunas ARS para solamente tener afiliado dentro de su De su cartera. de su cartera de afiliados a gente jóvenes y básicamente a masculinos. Bueno, porque esas ARS se fueron a la clase laboral. Y la clase laboral y productiva casi siempre pertenece a una persona que físicamente esté hábil para la productividad. Mira, Hicieron su cartera en torno a eso. mira, Franklin y amigos televidentes, en el año 2020, al final, yo estaba en la DIDA cuando eso, van muchas personas allá, normalmente empleados de educación, de los servicios generales de educación, porteros, conserjes, secretarias, ese personal, a buscar su seguro. Que allá en la escuela me dijeron que yo tengo seguro. Venga, deme su cédula. Digo, sí, usted tiene seguro. Y en las ARS que caían, ninguna tenían oficina aquí en esta zona, ni promotores ni nadie. Ninguna. Bueno, caíste ahí. Pero Carlos Camilo, que trabaja conmigo, como a los 3 o 4 días, me dice, mira, ayer vinieron 5 gente aquí y todas cayeron a RS tal. Sí, mira, yo me doy toda cuenta de eso. Vamos a levantar los casos. Comenzamos a levantar los casos, hicimos un cuadro.
Duramos un mes en eso. Pero que caían de forma Automática. normal, no automática no, normal. Si es automática está bien, el reglamento de afiliación yo me lo sé de arriba abajo. Caían normal. Como que yo me afilié. Exacto, ¿qué no es normal? Tú representas la RS tal, se supone que yo fui donde ti, que quiero estar contigo, o tú viniste donde mí, fírmame aquí este formulario y ya yo quedo contigo. Pero óyeme, es en Chinguelo que vive el trabajador, o en la Loma de Hermati, la escuela que está allá, que nunca ha venido 2 veces aquí a Macorís. Levantamos el informe, se lo mandé a la directora, con un documento que le hice, una carta bien hecha y amparado, basado en los artículos de reglamento y de afiliación, que es una violación. Que esos trabajadores no pueden caer de forma normal en esa afiliación. Eso quedó ahí. Entonces, ¿qué es lo que se vislumbra? Y bueno, pero parece ser que hay un problema dentro. En Unipago, en la tesorería, en Cisaril, no sé dónde. Per cápita. No sé. Porque, ¿quién es el primero que ve que te pusieron en nómina? En la tesorería. Sí. ¿Me entiendes? Y tiene que mandarlo a una RS. Y tiene que mandarlo a una RS. Pero ¿qué pasa? Que también la resolución que pone en vigencia el Seguro Familiar de Salud te manda como ARS a que tú tienes que tener un número límite de afiliados, mínimo, un mínimo de afiliados. Si tú no llegas a ese límite, a ese Sí. monto, te van a eliminar como ARS o te van a fusionar con otra. Refusionan Entonces, frecuentemente. ¿qué pasa? Yo me di cuenta que habían personas que caían. A veces yo creía que era automáticamente, No, era pero normal. desde la DIDA ya Bernabel está confirmando que no, que era normal. ARS, que nadie la conocía, ni que nadie sabía que existían. ¿No tenemos oficina aquí? Búsqueda. Ahí te. Búsqueda, se llama eso, Wilson. Sí, eso se llama búsqueda. Yo simplemente lo que hacía era que le decía, mira, el teléfono, la línea 200 de ellos es esa, llámalo para que te hagan tu carnet. Y te diga cuáles son los centros afiliados que tienen aquí. Exactamente. Oíste. Ya tú Es sabes. posible, en esa reforma de seguridad social que se propone, hay voces agoreras que se han escuchado en consigna, no ARS, no AFP. Es posible que sobreviva la seguridad social en la República Dominicana sin las ARS. Bueno, el problema es que yo veo que con esas consignas no hay RS, no hay FP. El otro planteamiento, porque yo me pongo de acuerdo, no hay RS, no hay FP, pero dime, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Le pedí la propuesta del Colegio Médico, que lo que está planteando es... Que fueron invitados aquí, Sí. y ni siquiera la cortesía de Ahí está. excusarse les tuvieron. Primero, Dicho sea de paso. que se aplique un plan universal, la parte de salud, ¿tú entiendes? Para eliminar las ARS, no sé quién lo va a administrar, ese plan, y que la población tenga cobertura total del plan básico de salud y todo eso. Eso ahí se ve muy bonito. Pero entonces ahí se va también la ARS6, la ARS... Del Sí, Colegio pero Médico. ahí se ve muy bonito. El problema es que hay un principio en la ley 87-01 que es el equilibrio financiero. Wilson, tú no puedes gastar más de lo que tú entras, de lo que tú ganas en tu casa. Tú no puedes gastar más. Ya en Europa, que son sistemas de reparto, están planteando irse al sistema de capitalización individual. ¿Tú entiendes? Que es nuestro sistema. Aquí es capitalización individual, sí, y está también Hacienda aquí. Pero Hacienda, tarde o temprano, va a tener que desaparecer porque es con dinero que se paga la pensión y tiene que recibir el aporte que se lleva a cada quien. Entonces, por lo que está planteando el Colegio Médico No Más FP, está planteando directamente el aumento del descuento para los fondos de pensión, por lo que ellos están planteando que se va a hacer, crear un sistema, una estructura sobre un sistema de reparto que va a tener el trabajador que aportar más y hacer aportes extraordinarios. Mira, Wilson, hay un maestro en seguridad social que es mi admirador. Yo soy su admirador. Él dice que la verdadera seguridad social está en el sistema de reparto. Por entender que en el sistema de reparto el Estado es el garante en el de capitalización
individual también es el garante final. Pero en el sistema de reparto que funciona, el Estado es quien recibe el aporte previsional para pensión y es el que le paga la pensión al pensionado y se inyecta con trabajadores activos que siempre van a existir. Así él lo pone tan simple. Ahora, ¿qué se opuso a ese sistema previsional? Los avances médicos. Que como yo te decía ahorita, la tendencia es a que la gente no se muera nunca. Entonces imagínate que yo trabaje, que algunos sectores se están quejando, que yo trabajo la ley que pensiona a los servidores públicos a través de Hacienda, lo que habla es de 20 años en servicio, pero habla de 60 de edad. Ahí se daña el asunto. Entonces, cuando un muchacho empieza a trabajar a los 20 en el Estado y tiene 40 de edad, ya tiene derecho a una pensión por el tiempo en servicio, pero la edad no lo ayuda, entonces tiene que trabajar 20 años más. O sea que eso es como una traba. Algunos sectores están diciendo, hay incluso un proyecto de ley que cursa en el Congreso para que se disminuyan esos 60 años. Por ejemplo, para que sea como los policías, que cuando tiene 20 años en servicio, ya te pensionan. Sin embargo, vamos a suponer que te pensionen a los 60, pero ¿y si a los 100 años todavía el Estado te está pagando una pensión con unos aportes que tú hiciste que no pasaron de 30 años? ¿El Estado tú crees que va a sobrevivir? Y entonces yo a los 100 años es poco, porque es que hay gente por ahí que, reitero, con los avances médicos, yo voy a durar ahorita 140 años para morirme. Entonces tú ves cuál es el gran enemigo del sistema de reparto. Y el enemigo del sistema de capitalización individual es las pensiones insípidas que vamos a tener. Que las pensiones van a ser 2 pesos en la mano, no se va a parecer en nada. En un momento donde el ciudadano es tan vulnerable. Es tan vulnerable, donde la canasta familiar se habrá incrementado a lo sumo. Es que desde el palco de la ignorancia, como siempre he dicho, y soy reiterativo con esto, y se lo voy a repetir nueva vez, porque yo creo que esto un día tendrá que ser analizado. Los aportes de la seguridad social vienen de el empleador, ¿verdad? Y el trabajador. Y el trabajador. De esos dos vienen el aporte. Así y es. todo lo que se genera viene del empleador y del trabajador. Es correcto. Ese empleador y ese trabajador aportan al país riquezas con la productividad, aumentan el PIB, ¿verdad? Con la generación de riquezas, y sostienen el manejo del Estado con el pago de los impuestos. Es correcto. ¿Verdad? Así es. Entonces, me viene a decir a mí que nuestro sistema de pensiones, el empleador me aporta, yo aporto, y el Estado al que yo contribuyo con mis riquezas, no dice presente. ¿No será ese el gran déficit del sistema de pensiones o parte del déficit? Mira, la solución se van a tener que buscar en 2 vertientes, y yo no voy a mencionar al Estado como una de ellas. Los aportes definitivamente van a tener que ser aumentados y el periodo de cotización, los años, van a tener que ser aumentados también. Por esas 2 partes es que se va a ir resolviendo el tema final, que es que las pensiones sean un poquito más halagüeñas. Es que el sistema de pensiones yo no lo concibo en nuestro país al margen de una ley del envejeciente con garantías de Estado. El Estado está cargando muy pesado ahora mismo con ese El sistema Estado de carga reparto. más pesado con su populismo y con su Exacto. forma corrupta de manejarse Con ese sistema. que con manejar las estructuras Mira, del país. ahora mismo nosotros estamos en un periodo en que el Estado, con el sistema de reparto, está sintiendo los dolores de la mujer de parto. Sí. ¿Por qué? Porque está cargando pesado. Porque todos los que cotizaban a reparto, que se fueron para capitalización individual, Hacienda no está recibiendo ese dinero. Pero tiene que estar pagando los pensionados del momento, los pensionados. Pero que están ahora. él sigue pensionando personas que muchas veces no le hicieron gran aporte a la población.
Con relación a Entonces Hacienda, él va suave. No se puede cantar y llorar. con relación a Hacienda, el dinero que le entra a Hacienda por cuestiones de los que cotizan, en la actualidad Hacienda, no da para pagar la pensión a Hacienda. El gobierno tiene que, del presupuesto del gasto público, erogar tiene mucho dinero fondo para eso. Por ahí está la parte que tú estás hablando de los impuestos que cobra el gobierno. Entonces ese es un dichoso, un privilegiado empleado público que tiene esa ventaja, ¿no? Otro sistema que está de pensión, que es de reparto, es de INAVIMA, es de los profesores. Un profesor con 20 años en servicio, sin importar la edad, lo pensiona con el 60% del salario. Yo conozco profesores de 40 y pico de años que tienen 20 y están cogiendo su pensión y se vuelven a Estados Unidos. En el sector de educación hay un problema, Wilson. Y ese sistema va a quebrar. Yo le hago un llamado a los profesores que se pongan a pensar en esa parte, porque en la forma que yo veo a INAVIMA va a ser insostenible en el tiempo. Y la tendencia porque te pensionan con el último salario. Y la tendencia es a que el profesor se pensione. El profesor no quiere durar 30 años trabajando. Exacto. O el que tiene 30 no quiere durar 40. Y que la propia reforma que demanda nuestro sistema educativo obliga a la pensión de muchos maestros que no se adaptan a los cambios. Claro, yo estoy en las aulas y los compañeros que yo escucho hablar en las reuniones es que quieren cumplir los 20 para pensionarse. O sea, la gente no está por... Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero cuando te pensionan con 20 y tú tienes 45 de edad, ¿cuánto tú vas a durar cobrando el 60% de tu último salario? Son muchos años. Y está hábil para seguir produciendo. Entonces, y vuelve el Estado y lo nombra como diputado, como regidor. Déjame repetir lo que dice Bernabel. Se torna insostenible. Nadie lo va a aguantar. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo o aconsejando los expertos? Cambiar a INAVIMA del sistema de reparto a un sistema de capitalización individual. Y la Asociación Dominicana de Maestros, que yo no voy a decir que estamos en un limbo científico, pero no estamos muy a tono. De pensamiento, vamos a ponerle. No estamos muy a tono con la realidad social. Estamos solamente opuestos a que se verifique ese cambio, pero hay alternativas. Y entonces, ¿qué proponemos? Porque no vamos a ir a volver a la ligera de aquella gente que están diciendo no ARS, no AFP. Eso es uno de los graves problemas que tenemos, que nos vamos mucho a la protesta y nos olvidamos de las propuestas. Nos llega el cambio y no sabemos a qué cambiar y cómo beneficiar. Aquí existen los suficientes expertos en seguridad social que nosotros le conocemos, expertos a todas luces, que no son consultados. Wilson, el tema de no ARS, no AFP, yo digo que es una campaña del Colegio Médico para ganar adeptos en la población, pero lo que está en el fondo luchando el Colegio Médico son por sus honorarios profesionales. Le meten esa consigna ahí para arrastrar gente, pero en definitiva el pleito de ellos es por los honorarios profesionales y yo estoy de acuerdo con eso. Pero meter esa otra campañita ahí, eso es demagogia. ¿Tú entiendes? Porque por eso no hacen propuestas. Te tiran una propuesta de carácter general, que el seguro familiar de salud sea universal para todo el mundo, que se dé toda la cobertura, pero no te está hablando de la parte económica, del equilibrio financiero. Entonces, este sonado equilibrio financiero, que eso es algo que yo tengo mis reservas en ese sentido, porque sé que sin equilibrio financiero nada es viable. Exacto. Y eso hay que entenderlo desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista social hay un costo que el Estado debe de cargar. Es correcto. Por ejemplo, una carretera para tú llegar de aquí a Villatapia, por ejemplo, nunca te va a retornar lo que tú vas a invertir en ella. Nunca te lo va a retornar. Es decir, el Estado no va a recibir líquido los 50 millones que se llevó la carretera. Pero el bien social que representa la movilidad de las personas que viven ahí tiene un valor.
tiene un valor que el gobierno debe cargar con ese costo porque hay una función social del Estado. En la seguridad social se ha olvidado la función social del Estado y de las propias empresas privadas que tienen su responsabilidad social. Pero se ha olvidado por completo, es decir, nadie piensa en el concepto social de la salud. Aquí tenemos un pueblo enfermo. Tú vas a los centros médicos a nivel nacional y tú no encuentras una cama. Aquí en San Francisco de Macorís están todos. Yo tuve un niño están enfermo todas ahora. llenas. Nosotros tenemos una población enferma Muy enferma. y nadie lo está advirtiendo. Mira, Wilson. ¿Entiendes? Oye, Wilson, mira, en el último estudio de CISARRIL que yo pude ver, sale que el 83% del dinero que recibe las ARS por el per cápita, el 83% se le paga a las prestadoras. Las ARS solamente se quedan con un 17%. Dice el informe de la CISARRIL. Es el informe. Sí. Ahora bien, es que no hay control tampoco. Eso es lo que te estoy ¿Tú me diciendo. Pero en los numeritos se ve bien. No me he jugado a los numeritos ahí, cada quien jugando para su casa. Lo gastamos todo. Sí. De 100 pesos yo le pago 83. Ya me quedan 17 para mi cartón operativo. Tremenda excusa, ¿eh? Y no queremos el control de la puerta de entrada de la Y no atención queremos primaria. Exactamente. Señor. Oye, Mira, tú sabes que la seguridad social tiene dos aspectos. El aspecto especializado, pero está la médula, lo medular. Yo invité para que miraran el programa a mis alumnos, pero esta parte yo sé que no la comprenden muy al dedillo, por lo que yo voy a pedir que aunque sea en los últimos 5 minutos, el señor Bernabé Matos nos ayude con lo que es lo grueso de la seguridad social, lo que son las generalidades del sistema, lo que son los regímenes de financiamiento y lo que son los beneficios que tiene el afiliado de la seguridad social. Sería muy bueno concluir con esa parte, Bernabé. ¿vamos a concluir ya? Casi, Vamos. casi. Ah, bueno. Ok. Mira, la generalidad del sistema, primero la ley de seguridad social tiene 13 principios básicos. Discúlpame, Bernabé, discúlpame. Vamos a plantear por qué se hace necesaria una seguridad social, para que Bernabé entonces entre en materia. Exacto. ¿Qué pasa? El ser humano es un individuo dependiente por naturaleza. Cuando un individuo nace, si lo dejan en una habitación las primeras 72 horas solo, a las 72 horas, ¿cómo lo vamos a encontrar? Va a estar muerto, porque nacemos dependiente. Entonces, ¿qué pasa? Ese grado de dependencia total con la que nacemos, una vez superada, puede volver a presentarse en el mismo grado o en un menor grado. Eso es lo que hace necesaria la seguridad social. Esa premisa ahí, para que entonces Bernabé la aterrice sobre Sí. ella. Mira, esta ley de seguridad social viene, como decía, tiene unos 13 principios fundamentales, comenzando por la universalidad, la obligatoriedad, no es si tú quieres o no quieres. Y la intención es, la finalidad es protegerte desde antes de la cuna hasta después de la tumba. Una mujer sale embarazada, ya ese embarazo debe estar protegido por la seguridad social. Y si el trabajador o la trabajadora fallece, los sobrevivientes también deben estar protegidos. Entonces te da una serie de beneficios. Obviamente, aparte de un descuento, un pago que tú haces, que es el 5.91% de tu salario, el empleador pone el 14.19% como pago a la seguridad social. En el caso son 3 seguros: pensión, salud y riesgo laboral. La parte de pensión tiene 3 componentes, que es pensión por vejez cuando tenga 60 años de edad, pensión por discapacidad o enfermedad, tiene que tener menos de 60 años de edad, y pensión de sobrevivencia en caso de que el trabajador o la trabajadora fallezca. El seguro de riesgo laboral aporta el empleador y es para que el riesgo laboral te cubra si te pasa un accidente de trabajo o adquiere alguna enfermedad profesional durante tu jornada de trabajo.
Y el seguro familiar de salud, su nombre lo dice la familia, seguro familiar de salud, incluye a la esposa, al esposo, los hijos menores de 18 años y hasta los 21 años si son estudiantes y si hay un discapacitado para toda la vida. También la ley te permite que afilie a tus padres o a tus hijos mayores de 21 años pagando el per cápita. Unos beneficios que tiene, por ejemplo, para la mujer trabajadora, es el derecho al subsidio de maternidad y lactancia, que son 4 meses que hay, y para el trabajador tiene también una licencia por enfermedad común, que después de un año trabajando, eso te lo cubre la seguridad social, o sea, la CISARRIR, que es la que paga los subsidios. Esos son los beneficios a grosso modo que tiene la seguridad social. Ahora, hay un dato con el tema de pensión, que te dice que tienes que tener 60 años de edad y 360 cotizaciones. ¿Tú sabes cuántos son 360 cotizaciones, Wilson? Son 30 años 30 trabajando. Años. Pero en un país de desempleados, Wilson, según los estudios, la gente dura 12 o 15 años trabajando. Primero ya te encuentras viejo, no te quieren. Y lo que te pagan, tú dices, no, yo voy a hacer otra cosa porque esto no me da. Entonces, por eso nunca nadie va a tener una pensión. La primera pensión va a venir por vejez, viene en el 2033. Se dice, según los estudios que hay, que apenas va a ser un 22, un 23% del último salario que tú devengas. Entonces, por eso es que hay que reformar esa parte, reglamentar esa parte. ¿Tú me entiendes? Entonces, porque no vamos a tener pensión, Franklin lo decía ahorita, los que estamos en capitalización individual, no vamos a tener pensión. Y esto hay que arreglarlo ahora, porque esta ley, a pesar de que fue en el 2001 que se aprobó, es para los nietos de nosotros. Porque proyecta 30 años a los hijos tuyos trabajando, que van a tener de pensión. Sí, lo duran trabajando. Entonces, todas estas lagunas que hay ahora y todas estas tropezones que hay ahora, esto hay que resolverlo ahora. Para dejarle eso resuelto a las futuras generaciones. Enfermeras se están quejando porque enfermeras que cotizan a reparto, se están quejando porque están recibiendo una pensión por el 50% de su salario. Y la pregunta es, ¿y entonces el de la capitalización individual, el que está en la AFP, ahorita no va a ser por un 50, ahorita va a ser, dice tú, Bernabel, por un 20 o 22%. 20 o 22%. Si las enfermeras están pensionadas, la ley lo dice bien claro, es un 80% de la pensión. De los 36 últimos salarios. Sí, exacto, del promedio de los últimos 3 años de salario, el 80%. Entonces, se les viene abajo el salario porque la pensión, sí, el monto salarial por pensión, porque recibieron un aumento muy reciente que le puso alto su salario. Pero entonces, cuando se cuentan los 36 meses hacia atrás, ahí hay unos cuantos meses que el salario era muy bajito. Entonces, cuando se saca una media a ese salario, no, aumenta muy poco. Aumenta muy poco, entonces por eso están pensionando con el 50%. Ahora, el llamado es, el que esté en la AFP se va a pensionar con muy por debajo de ahí, muy por debajo de ahí. Es correcto, es correcto. Y hay otro elemento con el sistema de pensión individual, es que la devolución de aporte. Esa devolución de aporte, los 55 o los 57, yo estaba aportando los 55. Son 57 años, lo que dice la ley. Eso se llama devolución, eso no se llama devolución de aporte, eso se llama pensión por cesantía por edad avanzada. Sí. Tiene que tener 57 años de edad. Pero no eran 55, Bernabé. No, 55. No. Lo de los 55 no quiero mencionártelo, porque dice que tú tienes que tener un estado acostado una cama. Vegetativo ya. El 57 yo quiero. ¿Verdad que sí? Entonces, con 57 años, es una pensión por edad por cesantía avanzada. Si tú tienes $500,000 en tu AFP, no quiera que tú le devuelvan, te lo van a prorratear hasta que se te acabe. Te van a dar $10,000. Entonces, toma como parámetro el salario, la pensión mínima, $10,000. Y el día que se acabe, yo tengo 90 años, y el día que se acabe, te lo avisan un año antes para que tú canalices con el Estado la pensión del régimen subsidiado. De régimen subsidiado, de solidaridad, pero que eso es letra muerta en la ley. El único seguro que nosotros tenemos es que un hijo nos haga bueno, la única seguridad social. En mayo, y nos recoja. Yo recuerdo que en mayo fuimos a una comisión donde el ministro de Trabajo, de la Fundación Seguridad Social para Todos, y le llevamos 3 propuestas. Por orden del presidente de la República, le pidió a Arismendi,
Esas 3 propuestas consistían en lo siguiente. Uno era que a todo aquel que tuviera más de 60 años le devolvieran su dinero en un solo monto. ¿Se entiende? O la otra propuesta era que todos los que tienen más de 20 años trabajando en el Estado los pasaran para reparto. Y lo otro es que a todo el que tuviera más de 55 años que no esté cotizado también le devuelvan su dinero. Bueno, lo que se aprobó el Consejo. Un año. Aprobó un año, bajó un año 44. Eso fueron 27 mil millones de pesos. ¿Qué hubo ahí? Yo estoy seguro que las AFP intervinieron. Claro. ¿Tú entiendes? Porque lo que quieren es darte los cheles para ellos seguir negociando con tu dinero. Por eso que te digo, tú el tienes 2 millones de pesos social de la Exacto. seguridad está ausente, se está viendo desde el punto de vista rentista del negocio. Mira qué es lo que la AFP hace, fácil. Tú tienes 2 millones de pesos ahí, tú vas a solicitar tu pensión por anticipada, por la devolución de aporte, tú vas a solicitar. Pero no te la aplican porque tú te entraste a trabajar muy joven. Tú tenías 40 años cuando comenzó la Seguridad Social, entonces no aplica para eso. Entonces ellos con tus ahorros invertidos, ellos se ganan. Te pagan la pensión. Ellos se ganan con el beneficio, te pensionan. Total, cuando tú y el capital le queda ahí. Se te acabaron los cuartos, pero mentira. Ellos cogen el dinero, esos 2 millones de pesos, te voy a dar 10 mil pesos todos los meses, y esos 2 millones lo invierten, le sacan 25 o 30 mil pesos, ganan más ellos y te dan 10 mil pesos. Es decir, que eso es lo mismo que si yo cogiera ese mismo capital y lo entrara en el banco, frisado, para que me dieran mi beneficio. Exactamente. Viene siendo prácticamente lo mismo. Pero tú puedes, que si te devuelven tu dinero completo, tú dices, no, yo voy a hacer un anexo en mi casa, yo voy a hacer esto, me voy a dedicar a esto. ¿Cualquier negocio te pone? Pero te el agravante que tu ARS, tu AFP, es el banco tal. Que los bancos no pueden tener AFP, pero ellos son los dueños de las AFP. Sí, sí. Es el banco tal y tú tienes 2 millones de pesos en ese banco y cuando tú vas a solicitar un préstamo de 50 mil pesos no aplica. Sí. Porque son negocios, son carteras separadas. Separadas. Sí, pero por ahí andan confundiendo ahora y diciendo, no, que el banco te presta, que yo no sé qué, que este es de tal banco, que este es de tal banco. Son ellos que la sustentan, pero son carteras separadas. Señores, estamos metidos en una trampa. Porque nuestro sistema de seguridad social es primero lo mejor que tenemos. Sí, sí, sí. Es mejor que lo que teníamos. Y es lo que tenemos. Y es lo que tenemos. Aplicarlo, aplicar las leyes, aquí siempre ha sido difícil. Porque son más las excepciones que las propias reglas. Y no hay un concepto, nación, en ningún ciudadano dominicano. Todos pensamos a través del color del partido político al que pertenecemos, todos pensamos a la luz de nuestros intereses particulares y nadie piensa en el concepto nación. Tenemos una población desprotegida, una población enferma. De hace más de 10 años nuestro país viene con esta misma situación. Todos los hospitales llenos, todas las clínicas llenas. Y esto no es un cuento. Que salga cualquier hora para cualquier centro médico de cualquier pueblo. No hay camas. No hay camas. Es que es curativo. Porque es curativo. Nuestro sistema de salud ha colapsado. Y nuestro sistema de seguridad social, a la luz de la salud, ahí vemos cómo anda. Minutos finales, 1 minuto para Franklin y otro para Bernabé. Nosotros tenemos la apreciación de que tenemos un buen sistema de seguridad social plasmado en la ley. Las instituciones han sido débiles para darle seguimiento, como decía Bernabé, a la conformación de los reglamentos, que son los que le dan vida a las leyes, pero la solución no es la modificación, la solución no está en la modificación, porque es que la vamos a modificar por algo quizás mejor que lo de ahora, pero que tampoco se va a cumplir. Entonces, vamos a hacer pininos para que se cumpla por lo menos esta y a ver qué pasa. Bien, Bernabé. Bueno, yo le pido a la población que se empodere de esta ley para que reclame sus derechos, porque se puede reclamar. A veces nos quedamos muy boletos y no hacemos nada porque hay que ir a una oficina tal, hay que llevar la factura a la IRS, el médico no te quiere dar la factura con un comprobante fiscal. Reclame sus derechos que usted no está pidiendo porque si no es su bolsillo que se está gastando. Evite esos gastos, busque la información, consulte a las personas que sepan para que te puedan ayudar y te puedan orientar y no te sigan sangrando tu bolsillo.
Una población no se empodera sin conocimiento y ahí es donde más debemos trabajar. Para empoderar a la población necesitamos educarla sobre sus derechos para que puedan reclamarlo. No con anarquías. Artículo 6 de la ley. Exactamente, no con anarquías, sino con propuestas. Franklin, mi hermano, gracias por habernos reencontrado, por habernos permitido reencontrarnos. Bernabel, gracias del alma por siempre estar pendiente a nuestros espacios y estar siempre dispuesto. Y ustedes, mis amigos, por la atención que nos prestan. Si Dios quiere, el próximo domingo aquí estaremos en el poder de la información. El próximo lunes, es decir, mañana, en Las Cosas Como Son. Wilson Gómez se despide. Buenas tardes. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.